Bienvenido al segmento En Controversia con Pablo Casillas, donde cada semana discutimos un tema diferente que para muchos es difícil de dialogar. Paz. Qué bonito es vivir en paz. Voy a platicar de cómo tener paz, pero en la tormenta. En Mateo capítulo 8, versículo 23 al 27, voy a leer. Y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar. Y se hizo grande bonanza, y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Cuál fue el propósito de esta experiencia? ¿Por qué se permitió semejante tormenta en el mar, estando Cristo en el bote? Era para impulsar a su gente a preguntar: ¿qué hombre es este? Calmar la tormenta tuvo tres resultados. Primero, demostró quién es Jesús, el soberano Señor, que tiene todo el poder, incluso sobre la naturaleza. Segundo, fortaleció la fe de sus seguidores, la fe en Él como el Mesías, y la fe de sus seguidores, la fe en Él como el Mesías, y la fe en su cuidado personal como Salvador de ellos. Y tercero, dejó una ilustración a todas las generaciones de la protección y el poder de Jesús, su protección y poder para librar al hombre de todas las tormentas de la vida. Incluía pruebas y experiencias de temor. Ahora, quiero compartirles una nota muy importante. No importa cuál sea la tormenta o prueba, ni cuán aterradora sea esa tormenta, Cristo tiene poder para librarnos y causar la calma más segura. Pocas pruebas podrían ser tan aterradoras como la de ser sorprendidos por una tempestad en el mar con amenaza de muerte. En esta experiencia, Dios demostró su maravillosa protección para librar a los creyentes en las tormentas de la vida. Un factor muy importante: auténticos discípulos siguen a Jesús sin condiciones. En el versículo 23, repitiendo, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Las palabras "sus discípulos le siguieron" son significativas. Sus discípulos le siguieron donde quiera que él iba. Significa que estaban dispuestos de seguir a Jesús sin importar las circunstancias ni el precio. ¿Cuántas personas están dispuestos a seguir a Jesús sin importar las circunstancias y el precio y el sacrificio que ello demanda? No todos siguen a Jesús. La distancia alrededor del lago era solamente 19.3 kilómetros. Y cruzar el lago eran 12.8 kilómetros. Jesús podría haber preferido rodear el lago, pero escogió atravesarlo para poder descansar con sus discípulos. Voy a leer Mateo 8:1. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Ahora, no hay mención de que lo siguieron las multitudes como lo siguieron después del sermón del monte. ¿Por qué no lo siguieron? 1. Por la distancia adicional. ¿Era demasiado grande el esfuerzo requerido para seguir a Jesús? 2. Las potenciales tormentas del viaje. Tal vez el viaje requerido para seguir a Jesús implicaba demasiadas tormentas de abuso, ridículo, demasiada persecución e interrogantes. Tercero, el precio del pasaje. El precio para seguir a Jesús implicaba demasiados sacrificios, renunciar demasiadas comodidades. He aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Ahora, toma nota en esto. Era como si dijéramos que era la prueba de las pruebas. Si Jesús podía enseñarles su protección a través de esta experiencia, ellos sabrían que Él podría protegerlos en cualquier tempestad o prueba. Veamos las características de la tormenta. La tormenta se levantó súbitamente en forma inesperada.
una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Y un tercer factor: la tormenta ponía en peligro sus vidas. En este relato descubrimos el hombre es incapaz de controlar su situación. Los discípulos eran pescadores curtidos, confiados en sí mismos. Eran incapaces de defenderse en esta tormenta particular. Eran pescadores con experiencia, conocían el mar, sabían cómo comportarse en cualquier situación o prueba. Lo mismo ocurre con muchos de nosotros. Estamos curtidos por la vida y sabemos manejar las tormentas de la vida. Creemos que ninguna tormenta puede sobrevenirnos que escape a nuestro control. Somos completamente autosuficientes. Al menos eso pensamos y sentimos. Están cara a cara con una tormenta tan grande que eran incapaces de salvarse. Sin duda, habían estado en tormentas antes, pero nunca habían pasado una tormenta tan aterradora. La tormenta aterradora estará fuera de nuestro control. Seremos incapaces de salvarnos. Estaban atemorizados y aterrados. Eran totalmente indefensos y sin esperanza, abandonados a ellos mismos. Cuando nos golpee la tormenta aterradora, nos dejará pasmados, indefensos, sin esperanza, hasta que perdieron el control sobre ella. Ahora veamos otra vez en el versículo 25. Sálvanos, que perecemos. Por supuesto, en muchas de nuestras situaciones, esta es la raíz del problema: falta de confianza y fe en Cristo, y el hecho de no llamarlo a tiempo para prevenir la desesperación. Por no llamar a Jesús a tiempo, la circunstancia los llevó a un acercamiento desesperado. En el versículo 25 de nuevo, le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. ¿Cuáles fueron las palabras que despertaron al Señor Jesús? Esta es la respuesta: Señor, sálvanos. ¿Por qué los discípulos llaman ahora a Jesús? ¿Por qué no lo hicieron antes? Esta es la razón. La situación estaba totalmente fuera de control, más allá de lo que ellos podían manejar. Estaban por perecer, por morir. Habían esperado y esperado, tratando de manejar la situación ellos mismos. Eran hombres orgullosos, fuertes, fornidos, capaces, maduros y orgullosos de su profesión. Siempre habían manejado ellos mismos cada situación. Casi era demasiado tarde, hablando humanamente. Hay 3 lecciones que debemos aprender de la demora. 1. Podemos esperar hasta que sea demasiado tarde. 2. La persona que decide esperar hasta el último minuto no es tan sincera respecto de Cristo, y Cristo lo sabe. O sea, algunos claman a Cristo porque según ellos ya no hubo otra salida. Tercero, desperdiciamos durante toda la vida el vivir realmente en toda la plenitud de la vida. Bueno, ya para cerrar esta plática, ¿quieres que Dios te dé paz en la tormenta? Recuerda, primero, los auténticos discípulos siguen a Jesús sin importar las condiciones ni el precio. Segundo, tú no puedes controlar la situación, Jesús sí puede. Y tercero, procura clamar a Dios a tiempo. Y por último, procura vivir una vida consagrada a Dios para que en el momento de tu necesidad te le acerques con confianza y no en desesperación. Hasta la próxima. Que Dios los bendiga.